Poner la luz porque entonces me va a servir. Hola, hola, muy buenas tardes, noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Pensaba no hacer en vivo el día de hoy porque pues, me saqué mucho de onda hace rato con pues tener que enterrar al otro poche. Pero pues aquí el asunto es que la vida sigue y necesita uno. Ay, Decía la Biblia la que los vida sigue y nació muertos otro pocho. entierren a sus muertos y tú encárgate de los que están vivos. Entonces, pues les voy a presentar a Ay, Mochito, o como mochito, palomitas sin aceite porque se es, chamuscó como las palomitas de hace rato. él es palomita sin aceite. Mochito. También el Alias, mochito. alias Mochito. En lugar de Pochito, él es Mochito. Miren, Qué mal. quién sabe qué le ¿Qué pasó pasó? y La no mamá no sabemos lo si su quiso. mamá lo mordió o algo. Entonces tiene aquí una herida en la cola y tiene una herida En el pie. en la pata de atrás. Entonces, hola mi amor chiquito. Ay, sí, mi bebé. Entonces ahorita le vamos a hacer su curación. No siempre, no es el mismo procedimiento para todas las curaciones, tengan cuidado con eso. Entonces primero vamos a ponerle microdacina aquí en los dedos y en la cola. ¿Se siente frío, bebé? Ay, está frío. El microdacin es una especie de hipoclorito de sodio. No ocupen ustedes, no hagan ustedes sus propias fórmulas. Cómprenlo ya hecho, porque tiene formulación distinta el uso médico al uso industrial, al uso veterinario. Entonces, ¿por qué no te gusta estar conmigo? Con Lau sí se queda quietito. Entonces el microdacin, No tanto, a sí pesar es de que inquieto. Andaba explorando. es como derivado del hipoclorito de sodio, es a grandes rasgos lo mismo. ¿Qué pasó, Lali? Entonces, hola, hola, Palicito. Hola, Lalita. Vengan a saludar aquí a la cámara. Sí Ahí están. están. Sí, se estaban asomando, sí se ven. Entonces, este hay que aplicarlo para humanos y para animales. Cuando lo aplicas hay que dejar que se seque solo para que funcione. Entonces lo aplicas y lo dejas secar al aire y ya después si vas a cubrir con algo tu herida, pues ya le pones el apósito o pones la gasa o lo que vayas a poner. Hay que dejar respirar las heridas para que sequen, para que cicatricen más rápido. Está la postata, ¿por qué no se oye? La gasa y lo que pone uno encima es básicamente para que no le entre el polvo, para no estar como así tan expuesto a los elementos. Entonces por eso se pone una cosa encima. No es para que esté apretado, necesita estar al aire libre. Esa es la forma en cómo funciona nuestro sistema, pues, de protección de todos los animales, incluyendo los humanos. Entonces aquí los humanos son animales también. Entonces aquí la veterinaria nos indicó que le pusiéramos Dexpantenol, previene, alivia y calma. Entonces este es para bebés humanos, pero lo vamos a hacer para este bebé mochito. Mochito. Pobre bebé. Veamos qué tiene esta cosa. O sea, tiene el Dexpantenol, que no sé qué sea. Y ingredientes, Y ya se va. indicaciones, no se conocen. ¿A dónde vas tú, pochito? Tú, mochito. Aplicar una capa delgada de pomada una o más veces al día según requerido. Para prevenir rosaduras, aplicarse en cada cambio de pañal. Pomada protectora contra rosaduras. Cambio de pañal. No usar si es bla 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 sensible a la fórmula. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Entonces, ahí fíjate si alguien ha contestado de este lado Bueno, o es vas que a abrirle tu teléfono. pensaba mandarle a la doctora que estás en vivo Pues si quieres, mándalo. curando al bebé, pero... Ya vi que es esta cosa. Pues sí, es la pomada para los pañales. No sabía cómo se llamaba. Ay, Hace casi 20 años la estuve usando. Ve, se quería meter en mi sostén. Es que está rico ahí.
Entonces, no sé exactamente qué haga, pero sí me acuerdo que lo usábamos para Mayita cuando estaba bebé. Entonces vamos a ponerle aquí en su colita. Supongo que esto debe de ser el... Ay, perdón, bebé, perdón. ¿Te dolió? Sí, pues le duele. Necesito cubrirle la herida. Ay, pobre. Ya Así casi. como para rosaduras. Sí, ya casi, amorcito. Ahorita ya. Poniéndote esto ya vas a ver que te vas a sentir mejor, bebé. Tengo algún aplicador que pueda ocupar. ¿Te traigo como tú un cotonete? No, el cotonete no me sirve porque... ¿Sabes qué me serviría? Las cosas que ¿Un millón ocupo de para... dólares? Bueno, también, no, las cosas que ocupo Ay, gordo. para aplicar la pasta térmica en los CPUs, me vendría muy bien. Pero ahorita, No tienes uno nuevo esterilizado. ahorita inventamos algo. Ya saben que aquí por eso no paramos. Somos de recursos limitados, pero pues hay que aprovechar la inteligencia que la naturaleza o Dios nos dio dependiendo La de poca sus que nos dio. creencias. Sí. Para eso nos sirve. Ok, entonces tendré que ocupar el... Ay, ¿a dónde vas, Pochito? Espérate. Ah, bien, ya te agarré y ya te poniste ahí. Perfecto. Ya cayó. Eso. Así estás bien. Ni te muevas, Pochi. A ver, Mochi. ¿te lo paso tantito? Ay. Entonces, Se me escurren las ratas. entonces la idea es cubrir ahorita la herida porque como está aquí en su hábitat, en su jaula, Aula. pues está el sustrato y está la paja y está la suciedad de las mismas chinchillas, ¿no? Entonces, supongo que esto lo estamos haciendo como para cubrir esta parte de la herida expuesta. Ay, A ver, voy a ocupar mi muy chafa que se me escurren las ratas. navaja suiza. Y el otro ya trae pomada de pompas hasta en las orejas. Y que el otro le dio un colazo en la oreja. Voy, dame un segundo. Pelea de dinosaurios. Hola, Lali. Ay, pion. Sí, Rechina como cuyo. pion. Ay, quiero cuyos. Aquí en casa teníamos muchos cuyos. Solíamos tener, bueno, no muchos, solíamos tener cuyos. Pero nos gustan mucho los cuyos. Entonces, digamos, el nombre A mí los roedores. original, el nombre original de, digamos, nuestro grupo es el cuyo virtuoso. Pero le habíamos puesto aquí en Querétaro, cuando mi suegra nos ayudaba a vender, le pusimos cuoca, porque a mí me gustan los cuocas. ¿A quién no le van a gustar los cuocas? Es que nadie puede decir no y gustar cuoca en la misma frase. Y ya estoy llena de pomada de pompas, yo también. Voy bebé, ya casi. Mira, es para que le sepa feo a tu mamá y ya no te quiera morder al mismo. Ay, sí que lo muero del otro lado, ¿no? Ay, ¿por qué me muere? Yo no tengo leche en los dedos. Sí, bebé, perdón. Y a ti ni siquiera te puedo dar premio porque tú eres muy chiquito. Pobrecito. Hay que hacer ahorita lo de darle un premio a Lalita cuando le regresemos su bebé para que crea que es bueno tenerlo y no lo muerda. Sí. Ay, qué bonito. Sí, perdón, mi amor. Yo sé que duele mucho. Perdón, bebé. Mochito. Mochito. A ver, mochito. Que la chita. Y no se ve mal de salud, se ve incluso mejor que Furia Luminosa, que recién murió. Sí, ella era mucho más tranquilita.
El primer día se me hizo raro que se quedara dormida en mi mano cuando normalmente están explorando y el otro sí exploraba y dije, bueno, será más tranquila, espero que no voy a dejar que mi paranoia gane. Y bueno, pues a veces no, pasa mucho eso, que ¿no? hacer. Son cosas que No se pueden evitar. que no podemos ver y cosas que pues, desafortunadamente no sabemos, ¿no? Que a lo mejor podríamos saber, pero pues es demasiado caro saberlo, ¿no? O sea, a veces me ¿Cómo pongo, se hace en reversa? a veces me pongo yo a pensar, dependiendo de la situación en la que se encuentre uno, ¿no? A veces, híjole, creo que en primera deberías no debería uno de tener animales, no es capaz de cuidarlos, pero a final de cuentas terminan siendo ellos sustitutos de otra cosa. Es complicada la relación que uno tiene con los animales, porque probablemente nuestros animales, híjole, por muy mal que viven mucho mejor que la naturaleza, ¿no? No tienen que estarse preocupando por comer o por agua, o por todas estas cosas, ¿no? Y es algo que a veces los animalistas no toman en cuenta, ¿no? No estoy criticando su posición. Bueno, sí estoy criticando su posición, pero no estoy diciendo que sea completamente errónea, ¿no? No es así. Pásame una. Yo creo No que a necesita, veces, yo creo. yo creo que a veces la gente se pierde el rumbo cuando está muy a favor. Yo, por ejemplo, estoy a favor de que no exista el sufrimiento. Pero es que al final es inevitable. Y... Ya te pusiste budista tú, mi amor. Sí, pero finalmente mucha gente alguna vez en una conversación en Facebook, un animalista le dije, o sea, tú estás diciendo que si las cosas no van a ser totalmente perfectas, no debe uno tener jamás un animal, aunque le dediques los recursos, el tiempo, el amor, todo lo que tú puedes. Y si te lo encontraste al gatito en la calle, por ejemplo, era mejor dejarlo que se muriera de frío ahí que no poder pagarle el veterinario más caro en Europa. Y me dijo, sí, mejor lo hubieras dejado morirse. Y bueno, eso yo no lo entiendo, sí, y no estoy de acuerdo. Es contradictorio, ¿no? Y a veces cuando uno decide tener mascotas se encuentra pues en otra situación, ¿no? A ellos los tenemos desde hace pues, ya muchos años, cuando nos encontrábamos en otra situación económica, ¿no? No era lo mismo como estábamos antes a como estamos ahora. Mira, a todos. Una nuestra parte sin 4 y se la damos a los dos pares de papás. Ay, no, ¿por qué le metes tus manotas sucias? A todos nos pegó la pandemia, ¿no? Algunos antes, algunos después, pero... Hola, a ver, mamás, nos mandan. ¿No? Hola para Flor Sarabia y Bebé Brian, Melanie Ibarra, Jazmín Polo García. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, ven tu pochi. Ven, Melanie. Ven, hermosa. Lalita, ven, mira. Pero parte la nuez en 4. Ya la tengo. Sí, ven, ya vi. Mira, ven. ¿Quieres pochi? Bueno, más bien quieres nuez. Ven pochi. ¿Quieres nuez? Cuida a tu hijo. Ven, hermosa. Ven. Está rica, mira. Disculpen ustedes lo antihigiénico de la situación, pero nunca he podido domesticarlo. Hablo del marido. ¿No le gustó la nuez? No son muy afectos a las nueces, ni a las almendras. Y es raro porque de hecho en su dieta sí lo marca la doctora. Ay, Pancito sí quiso. Pancito siempre quiere todo. Por eso dice la doc que está bien pasado de tamales. Yo bien preocupada porque estaba flaco y cuando le dije que pesaba 950 gramos me dijo, no te preocupes, está bastante pasadito de tamales. Llegué a pisar 1500 gramos. Sí.
Ay, ay, ay. A ver, otro pochito. Luego casi te pegas en la esquinita ahí de la Sí, mesa sí, y sí, me esas he duelen. puesto Adiós, llegues bien Pochi. gachos. Mañana te vuelvo a Hola, saludar. hola, hola, oh. Él es el primito más grande que Él tiene es- una semana. Él Él perdió a es su hermanita ayer. Furia nocturna. Ese Hola, chingadín. Héctor Ay, Vázquez. cuidado. Ay, 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 ay. Perdón por A el ver, grito. mira. Alguien salió volando por ahí. Ah, un bebé. Ya está, ya está. Hola. El cachi blanco. Ya tenemos 2 cachis blancos, Héctor. Tenemos a Narcisa y a Lucrecio, que tú lo conoces. Lo conoces en persona. Ah, bueno, aquí, esto es almendra. Por si alguien quiere. A ver si alguien la quiere probar. Ya ves que Narcisa es más remilgosa para comer. Ahí no se ve. Ya que vio que le comí yo. Ya que la abriste, pero ahí no se ve. A ver, déjale, subo aquí porque si le quiero... ¿Ya acá? Eso. Ahí está. Es que ya no vieron cuando... Camarógrafo. Le tuve que morder para que... A lo mejor así ya suelta como el olor y se le... ¿Esto se come? Y ya que ven que come, que se come. ¿Qué pasa, pochito? Ya le está reclamando a Oscarito. ¿Que le dé? Ese está bien dientón, ningún pochi me había mordido tan fuerte nunca. Papá, me agarró la vieja loca. ¿No le vas a revisar los pezones a Lalita? Sí. Ah, entonces voy para abajo otra vez. Tiqui. Ay. Lalita hermosa, ven. Ay, qué miedo, sí, qué miedo. Sí, qué miedo, te agarra el viejo feo. Dice que le debe salir su gotita de leche. No sé cómo se hace, a ver, pero... No esperes mucho de mí. Si acaso te la puedo tratar de detener, pero no esperes más. Son los que están como así. Al menos en los cuellitos es así como ya en las ingles. A ver, ay, no. Enseña aquí para ver si podemos detectar nosotros los pezones. De aquí se siente como... ¿Le sientes algo raro? No le veo nada. Déjame. Se ve como esta parte medio sucia. Yo creo que es normal, pues tuvo el bebecito hoy. Sí, por eso. Estaba asumiendo que esta parte era la... Estaba sumiendo. ¿Dónde están tus pezones? A ver tus chichis. Es que dice que tiene 6, pero que luego nada más le sirven 2. ¿O ni eso? No hay tal. No aparece. Bueno, pero, pues ahorita no te encontré, pero luego te busco. Le voy a decir algo, pero que no supe, como que asumí que era igual que los cuyos, pero pues realmente no. Mira. Ven. Se te escurre. Calma, mira, ven. Premio. No, chinga tu padre, déjame ir. Qué rica. Ven. ¿Quieres un premio? Ven. Sí, cómele. Ah, mira este. Mira, en esta foto que estoy viendo aquí en internet. Ajá. Se ve más como hacia el centro de su pancilla. Pero no tan abajo como los cuiquitos. Ah, sí, como más arriba. Aquí, ¿no? Como sí. Por el costillar. Sí. Bueno, pues ahorita no le... Mejor mañana porque ahorita ya es de estar bastante molesta. Pásame entonces mejor un arándano. Porfa. ¿Tienes aquí? Pero ellos tienen lo suyo. Ah, bueno, donde siempre. Sí. A ver, a ti ya te di, güey. Sí, pero yo hice también el trabajo. Ay, sí, qué bonita. Ay, sí, pancito. A ti te doy un beso, mi amor. Ay, qué bonito, pancito. Sí me dio beso. ¿Tú también, Pachi? Pancito va a hacer lo que sea por cualquier comida. Pero no te voy a dar un cachito porque tú estás muy gordo. Calma. No tengo más. No te creo. Así es, noches. Es que yo soy más consentidora. Ábrelo así. El panecillo. Mira, ten. Mi amor. Dame besito. Vale. La dejaste. Sí, Héctor, Narcisa es la que está en la jaula de arriba, que es la que tuvo sus bebés. Es blanquita. Ven, dame besito, bebé. El morenito de por aquí. Este es Oscar. Dame beso. Y por ahí anda, ahí se ve la cola de Narcisa, que tuvo sus bebés hace una semana. Ya, bebé. Tuvo uno blanco y uno negro, pero la blanquita murió ayer. Y abajo Lucrecio, que es el que ya conoces, y Lali, que es la nueva mamá.
tuvo su bebé hoy que parece que lo mordió, tenemos que revisar que, que no empeore la Sí, situación. que no, Pues cuando no menos lo- ya después, o sea, desde que muy yo lo rápido. encontré hace horas, ahorita no ha ¿Cómo te has empeorado. dado avena, verdad? Sí, avena comen los lunes. Ok. Pero si quieres, dale, ¿sí? O sea, si es premio, pues ya, Sí. dale un poquitín. A ver. Mira, Lali. Ven. Sí, todos los lunes les doy Mira, su avena. denme uno. Ahí ahora resulta que no quieres. Ten. ¿Sabes Mira, quién sí quiere? lo bueno es que va a asociar el olor de la crema con el bebé, con mis manos y con los premios. Eso es lo que estoy suponiendo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es darle un refuerzo positivo para que si de repente el bebé le está mordiendo los pezones o algo así y eso le está lastimando, tratar de borrar la parte del refuerzo negativo igual de la mala experiencia que tienen, ¿no? Al amamantar. Entonces les decía, pues es complicado este asunto, ¿no? Entonces nosotros los empezamos a tener a ellos en otro momento. Dale agua, ¿no? Hablando de chamacos. Esto de arriba también ya casi acaba. Y eso se lo toman mucho más rápido. Hay que comprar otro. Bebederos, yo quiero ponerle doble. Sí. Que dure. Y voy a tener que poner aquí también. Voy a dejar esto como mientras. Es que se salen los pochis. Entonces. A ver cuánto se tarda en darse cuenta de Sí, que se voy a puede dejar salir. este puesto por el momento para que le cueste un poquito más de trabajo. Basta con que no se dé cuenta. Sí, bebé, voy. Entonces, con que no se dé cuenta, por unos días en lo que termino de adaptarles de nuevo. Normalmente no se sincronizan los partos. Están como, ¿qué estaban? Como más o menos separados un mes, algo La vez así, ¿no? pasada sí difirieron 5 semanas, pero además nunca habíamos tenido más de una mamá al mismo tiempo. En diciembre difirieron 5 semanas, o sea, un mes y una semana. Y ahora resultó que con una semana de diferencia tuvieron sus bebecitos. Sí, entonces, pues teníamos nada más una de las jaulas adaptadas al como de maternidad. ¿Por qué hay que hacerlas así? Porque los bebés son muy inquietos y se salen. Y pues estando afuera es un ambiente mucho más peligroso, ¿no? Entonces si de repente no nos damos cuenta. Bueno, sobre todo al principio no se sabe ni regresar. Después ya más que cuando menos se saben regresar. Sí. Se pueden morir de hambre afuera. Sí, entonces tenemos que, si llega a escaparse alguno, pues necesitamos descubrir dónde está antes de que se cumplan las 4 horas de que se fue, porque pues es más o menos el tiempo que aguantan los bebés entre comidas. Entonces puede haber problemas. Lo que vamos a hacer con ellos, hay veces que puedes criarlo tú, digamos, a mano, pero como para que tengan una mejor relación con los humanos. El problema de eso es que No sé, pero me gusta mucho eso que acabas de hacer. Creo que va a impedir que se salga también la paja. sí, el problema de eso es que pues los alimentos, no sé si decirles sintéticos, como sustitutos, no tienen los nutrientes adecuados para pues, los bebés, ¿no? Las fórmulas ni para humanos ni para los animales contienen todos los nutrientes, los antibióticos, iba a decir, ¿cómo se llaman? Los anticuerpos que la mamá les va pasando. No es nuestra primera experiencia, aunque la primera pues no nos fue tan bien, ¿no? Criando a un bebé. Entonces lo que decidimos es suplementar la alimentación de los bebés
De esta manera vamos a hacer que las chichillas, como van a ser mascotas, estén mucho más habituados al contacto humano. Tendemos nosotros a dejarlos muy solos a nuestros animales para que creen relaciones entre ellos y no se vuelvan tan dependientes de la relación humana. Porque, por ejemplo, con las ninfas, si llegan a crear un vínculo muy cercano con un humano, a veces tienen problemas cuando el humano no se va, cuando el humano tiene eh, cualquier asunto, digamos, que por cualquier cosa cambia un poco la relación que tienen entre ellos, pues les afecta anímicamente, emocionalmente a nuestros animales. A las ninfas lo he notado yo personalmente que lo hacen mucho. Entonces por eso tratamos de que más bien tengan relaciones entre ellos, nuestros animales, y de esta manera no sean completamente dependientes de nosotros. Entonces, por ejemplo, ahorita que mi condición médica me lo exige, pues hay veces que tenemos que ir al hospital y son 2, 3, 4 días que está uno fuera de casa, ¿no? Entonces nosotros nos prevenimos y tratamos de que siempre tengan el alimento disponible para esto, ¿no? Pancito está un poco gordo, ¿no? Entonces a él le tenemos que estar racionando, pero, eh, pero que tengan siempre ese alimento disponible por si necesitamos salir de emergencia, ¿no? Y que si por alguna razón no nos ven o alguien más se encarga de su alimentación, pues no les afecte anímicamente esta parte. Sí, sí, ya te oí. Estoy hablando de ustedes. Entonces, pues es como, creo que cada quien tiene su propia forma de relacionarse con sus mascotas, ¿no? Las mascotas, para las personas que no lo han vivido, pues las mascotas pueden convertirse en parte de tu núcleo familiar, ¿no? Entonces, aunque digan que hay gente que es exagerada, pues crea uno ese vínculo emocional con los animales, porque hay veces que no tienes oportunidad de crear estos vínculos emocionales con otras personas. Y es triste, ¿no? Y es lamentable que uno tenga que buscar estos sustitutos para la socialización, pero pues también es la realidad de muchos de nosotros, ¿no? Yo que pues sí, mi condición de salud, pues estoy casi anclado aquí a la casa, el poder de repente relacionarme con mis pollitos y con las ratitas, con los pochis, me permite suplir medianamente esas relaciones sociales normales en los humanos que de otra manera no podría hacerlo, ¿no? Y pues ese fue básicamente como el en vivo de hoy. No lo tenía preparado, como siempre, nunca los tengo preparados, es más bien como pues las cosas que voy pensando y las cosas que voy sintiendo, ¿no? Sí es una parte para el público, pero otra parte es para tener un almacén, tener un resguardo de mi memoria, porque se está yendo. Sí, Pues lo que necesito... comentabas Sí, sí, pues era en lo el que decía video de hace hace rato. rato. Entonces, necesito prevenirme desde ahorita, ¿no? Puede ser que si cambio de medicamentos se revierta esta condición, pero también puede ser el caso de que no, que sea parte de mi padecimiento, porque al final de cuentas no hay diagnóstico, no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Ya me revisaron los traumatólogos, los privados pues me dicen, órale, pues te abro y vemos qué nos encontramos y ya de ahí le movemos, ¿no? Entonces 200 son como por el diagnóstico. cirugías de diagnóstico que son nada más pesquisas,
pero pues son 250, 300,000 pesos más lo de la aparatología, que no están en mis manos, ¿no? Y lamentablemente pues es que no es que ellos estén buscando abrirme nada más a lo tonto, ¿no? Es que en las imágenes, las resonancias que ya me han tomado, los rayos X, las tomografías, pues aparece normal. Entonces, digamos, lo único que sale mmm, anormal es la electromiografía. ¿Y qué dice esto? Pues que hay una conducción anormal eh, de las señales nerviosas en mi pierna. No sabemos si se esté repitiendo en otro lado esto, ¿no? Porque empecé con los mismos síntomas que tenía en la pierna. Hace una semana más o menos empecé a sentir los mismos síntomas de hace 3 años en mi brazo derecho. Entonces, pues a lo mejor ni siquiera se trata de una afección relacionada con la hernia, ¿no? Que tenía ahí, que me repararon, ¿no? Sí era un problema que estaba ahí, sí se solucionó con la cirugía, pero al parecer no era el único problema que había. Entonces, pues me parece evidente, ¿no? O sea, si tú estás buscando la causa del dolor y te aparece pues, esta hernia y estos nervios completamente apretados, pues asumes que va por ahí, ¿no? Entonces, aparentemente, o sea, lo que puede estar pasando es que hayan sido dos dolencias distintas que se presentaron simultáneamente, que no estén correlacionadas una con la otra, ¿no? O sí, o sea, quién sabe, ¿no? No sabemos. Entonces, ahorita, pues, esta doctora de Guadalajara, que es por lo que inicié el GoFundMe, ella es la única que tiene como una hipótesis de qué podría estar pasando, pero pues para ir para allá, eso significa pues dejar de trabajar, ¿no? Dejar de tener ingresos y pues las cuentas siguen, ¿no? No me va a dar chance CFE de no pagar la luz, ¿no? El organismo de aguas, el SEA de Querétaro no me va a perdonar ese bimestre o este mes, ¿no? Del agua y pues hay que seguir generando esos ingresos. Entonces, no es nada más el gasto de la vuelta para allá, sino todos los otros gastos asociados, ¿no? Laura y ya seguimos. Tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día, 2 veces y media, ¿no? Por, porque pues, tenemos, no sé, hábitos raros. Y pues esa comida también hay que considerarla por los gastos. Y es la parte complicada porque pues rebasa por mucho nuestra capacidad de generar ingresos. Entonces, aunque esté, digamos, esta posible respuesta y que esté casi al alcance, ¿no? Porque no es, no, pues, con permiso, eso no lo puedo presentar en YouTube, pancito, para allá. Pues imagínate, este, entonces pues son gastos que necesito considerar, ¿no? Y que pareciera pues cercano, pareciera que no es mucho, pero pues es como intentar rasguñarlo y nunca poder alcanzarlo, ¿no? Porque pues siempre hay imprevistos, siempre hay contratiempos, siempre hay pues estas cosas que salen de imprevisto, ¿no? Ayer tuve que arreglar acá la cocina porque teníamos termitas. Había un termitero en unos uniceles que teníamos y pues estaban ya empezando a comer la barra que es de madera.
pues eso había que resolverlo, ¿no? Afortunadamente, pues aquí tengo las herramientas y tengo algunos materiales disponibles y ay, con eso lo pude resolver al momento, pero pues no siempre es el caso. Y pues a veces tenemos esos apartados y hay que gastarlos en otra cosa, ¿no? Les digo, lo que gastamos en nuestros animales es nuestra responsabilidad, se los debemos a ellos. Pero pues es quitar recursos de la urgencia para usarlos en la emergencia. Y pues eso ha estado pasando durante todo el año. Y pues llevamos un año ahorrando lo más que podemos, cortando nuestros gastos para poder juntar para este diagnóstico, porque pues tienen que hacerse antes las pruebas, ¿no? Y ya si se hacen las pruebas y se confirma la hipótesis de la doctora, entonces pues ya procederemos al tratamiento. Pero pues en un año no logramos alcanzarlo. Entonces es por eso por lo que he tenido que acudir al público, ¿no? Tener que hacer este llamado a la gente que me conoce y que no me conoce, ¿no? Que me puedan apoyar en esto para poder encontrar un diagnóstico, para poder saber por lo menos qué es lo que me pasa. Y creo que eso aligeraría un poco mi carga, ¿no? Porque no es solamente la sensación física que tengo todo el tiempo, ¿no? Ahorita noten y estoy chueco, ¿no? Y eso no solo porque estoy sintiendo un malquito, ¿no? O sea, me enchueco solito por el dolor y lo hago inconscientemente, ¿no? Y es algo que pues está ahí las 24 horas del día, a pesar de que traiga acá mis 2 parches de buprenorfina y que sean de 10 microgramos, lo cual no es poquito, ¿no? Y además estar tomando 300 miligramos de tramadol diarios, más 450 miligramos de pregabalina, más 250 miligramos de celecoxib, más 300 miligramos, no, no me crean, pero son 2 pastillas de imipramina, más los cenócidos para poder ir al baño, eh, el plántago que tengo que estar tomando porque mi intestino dejó de funcionar, entonces se detiene y necesito forzarlo a que empiece a trabajar de nuevo, porque si no pues se va quedando todos los productos de desecho en mi cuerpo y eso me empieza a lastimar, ¿no? Me dan jaquecas, me empiezo a sentir mal y termino detonando los ataques de dolor y tengo que estar al pendiente de la temperatura, del aire, del agua, de pues todas las cosas para tratar de evitar que se dé uno de estos ataques, ¿no? Las pomadas que tengo que estarme poniendo varias veces al día, ¿no? Utilizo lidocaína al 5% para medio controlar los calambres, ¿no? Ahorita necesito encontrar alguna medicina que me sirva para desactivar los calambres al momento. Intentamos ahorita subiendo la dosis de pregabalina, perdón, pero pues esto es más bien como para evitar la tormenta nerviosa, ¿no? Y lo que necesito es un paraguas. O sea, si no puedo evitarla. ¿Estás bien? Sí, me tronó un poco. Ouch. Si no, si no puedo evitar la tormenta eléctrica, la tormenta nerviosa, entonces pues necesito un paraguas para
evitar que se activen los nervios simultáneamente, bueno, los músculos y los tendones se activen simultáneamente y empiecen a, pues, hacer fuerza y siento que dice la doctora que no, ¿no? Que no se van a romper, pero pues no se siente así, ¿no? O sea, está el músculo actuando a máxima potencia, el que sube y el que baja, entonces son dos fuerzas igual de poderosas encontradas, ¿no? No es como que uno venza al otro y logre que se me bajen o se me suban los dedos. Y no sé hasta qué nivel pueda llegar, pero siento que se van a romper. O sea, que esto en algún momento no va a parar hasta que termine desgarrándose alguno de los músculos, termine rompiéndose alguno de los tendones. Entonces, pues, es, es una experiencia horrible, ¿no? El ataque hiperalgésico es, híjole, también es muy feo, pero cuando tienes hiperalgesia, pues yo lo que hago es, pues a lo mejor es un tip que a alguien le sirve a alguien que también tenga hiperalgesia, ¿no? Cuando tengo yo un ataque de hiperalgesia, lo que hago es, me pongo en el sillón o en la cama, me envuelvo, me desnudo, quito la ropa, me pongo una, una sábana y me envuelvo en cobijas. Si tengo algún edredón o algo pesado disponible, me lo pongo encima, entonces la sensación de, no sé, como de que te está comprimiendo, te da como, pues como esa sensación de seguridad, no sé cómo llamarlo, de contención. El tener el peso encima cuando estás acostado te da como esa contención. Y pues después de tomar mis medicamentos me pongo un tapaojos, no sé cómo se llame, pongo mis tapones de oídos y me hago bolita y espero, ¿no? Hasta que pase. Entonces puede pasar 2, 3, 4, 5 horas, y trato, digamos, como de bloquear todas las... ¿Cómo se llama, corazón? Lo que viene de afuera y hace que sientas algo. No. Sí, sí es externo, pero es... ¿cómo se dice lo que crea el impulso? O sea, lo que manda la señal. Estimulación. Gracias. Sí, entonces, bueno, sí, pero ya es la palabra. Entonces, creando esta barrera contra los estímulos externos, aunque digamos de base uno se sienta mal, pues ya no sientes el viento, ya no sientes los ruidos, ya no sientes, pues estas como están descontrolados, ¿no? Se sienten tan intensos que son dolorosos. Entonces, digamos, para este tipo de ataques, los hiperalgésicos o los hipersensibles, tengo una alternativa, ¿no? Cómo no combatirlo, pero cómo controlarlo, o cómo mantenerlo medianamente bajo control, ¿no? Y en el caso de las tormentas nerviosas, no hay nada que pueda hacer, ¿no? O sea, la última vez, en la desesperación del dolor que se siente en los
músculos, me empecé a echar medicinas y medicinas y medicinas, todo lo que tenía a la mano, ¿no? Y creo que si no hubiera estado Laura, fácilmente me hubiera sobredosificado de la desesperación, del dolor, ¿no? Me puse hielo, me puse calor, les pongo a los niños botellas con agua congelada, ¿no? Y eso en un mármol, entonces eso les permite bajar la temperatura porque ellos son de temperatura fría cuando hace calor aquí afuera, ¿no? Estamos en una zona pues, semidesértica y es calurosa. Y pues me acabé esa noche, no sé, digo, ya después de que pasó el ataque, queda esta sensación como de amenaza, ¿no? Es así como cuando te gruñe quedito un perro, se te queda viendo y te hace... Así se siente, ¿no? Casi como el aura que te da cuando tienes migraña. Y, y pues ese día no dormí, ese día en la noche no dormí nada, ¿no? Terminé acostándome como a las 5 de la mañana y me paré a las 8 o menos, ¿no? Porque estaba ahí la sensación. Y fue por el miedo a que regresara un ataque así, ¿no? Entonces quería como estar preparado para lo que viniera, ¿no? Me embadurné con la lidocaína y el Lumboxen, que es lidocaína con naproxeno, y pues a ver qué sucedía, ¿no? Sé, ahorita, digamos, estando en otro momento, pues sé que es algo peligroso lo que hice, ¿no? Y que no debería de hacerse así, pero pues solo en la desesperación del momento entiendes por qué uno hace esas cosas. Y sí, sí está feo, ¿verdad, pollito? Y, y pues es eso, ¿no? O sea, ahorita es lo que me está pasando. Entonces, digamos, si por alguna razón no puedo controlarlo o no puedo revertirlo, pues por lo menos me gustaría saber qué es, ¿no? Creo que así ya podría ponerle un nombre y ponerle una cara al monstruo que estoy enfrentando. Podría verlo a los ojos, ¿no? Y decirle, me la pelas. Pero ahorita es un monstruo visible. Y decía mi mamá que es como tratar de pelear con alguien con los ojos vendados, ¿no? Es como estar enfrente en un cuadrilátero frente a un boxeador profesional y uno tener tapados los ojos y tapados los oídos y no sabes cuándo va a venir, ¿no? Ni por dónde van a llegar los golpes. Entonces, pues te estás cubriendo y pues haces lo que puedes, pero no tienes cómo, ¿no? Defenderte de esto. Y pues es por eso por lo que me atreví por eso me atreví pues comenzar a hacer estos videos, ¿no? Sé que es de cierta forma pues, estar exhibiendo mi vida privada, pero creo que si alguien va a cooperar sus recursos, lo menos que puede uno hacer es que sepan a quién se lo están dando, ¿no? Y por qué se lo están dando, para qué se lo están dando, cómo se van a ocupar. Y pues creo que es necesario, ¿no? Para poder yo atreverme a pedir su ayuda, para que a lo mejor sepan qué es lo que me está sucediendo
Y a lo mejor ustedes conozcan una alternativa, a lo mejor llegue esto a oídos de algún médico que conozca de estos casos y que pueda ayudarme, ¿no? Digo, aquí abusando de su trabajo, ¿no? Porque pues, también soy un firme defensor de que todo el trabajo tiene que ser remunerado. El trabajo no es gratis. Entonces, si digamos es que alguien decida regalarme su trabajo, y es difícil, porque pues también ellos tienen gastos y tienen los problemas de su propia vida, ¿no? Entonces, no creo que debiera uno exigirles, ni siquiera sé si pedirles, ¿no? Esto me parece exacerbado, me parece de demasiado exigir, ¿no? O sea, aunque no le esté exigiendo, ¿no? Aunque esté pidiendo el favor, me parece un favor demasiado grande que alguien pudiera brindarlo. Y, y pues creo que a lo mejor es mucho más fácil que llegando a mucha gente, entre todos poniendo de a poquitos podamos lograr subsanar, no, subsidiar, no, lograr juntar para, para pagar la labor de estos médicos, ¿no? Creo que es mucho más fácil pedirle a alguien una cooperación pequeña a pedirle esto que es un trabajo muy grande, ¿no? Y que pues no es nada más su trabajo, es, en caso de que fuera, digamos, una cirugía exploratoria, pues es el gasto de la operación del hospital, ¿no? El pago de las enfermeras, el pago de los otros especialistas que están ahí, ¿no? No sé, los anestesiólogos, los camilleros, de las personas que limpian el hospital, ¿no? Entonces es, digamos, pedir no solamente mucho trabajo de una persona, sino mucho trabajo de muchas personas. Y por eso es que, digamos, creo que esta alternativa es mejor, ¿no? Otra que también creo que puede pasar es que a lo mejor llegue a los oídos correctos y algún, no sé el grado que tenga, ¿no? Algún jefe de especialidad, algún director, algún jefe de zona, no sé quién sea, ¿no? El encargado de que me puedan dar la oportunidad de que me hagan estudios más profundos o otro tipo de estudios en centros más especializados, ¿no? De salud pública. O sea, creo que los servicios de salud pública aquí en México, si bien tienen sus deficiencias y carencias, y hace falta echarle muchas ganas con eso, pues nos protegen, ¿no? Aquí el problema que hay conmigo es que pues, soy una anomalía, no es
un caso, digamos, común, ¿no? Entonces, todos los especialistas que me han visto, y he tenido que pagar consultas con algólogos, consultas con traumatólogos, con ortopedistas, que creo que es la misma especialidad. No sé, Laura tiene mucho mejor control de eso, ¿no? Pero pues hemos visitado, no sé, 10, 12 especialistas a lo mejor. Y pues todos hacen lo mismo, ¿no? Se quedan con cara de, ¿quién sabe, güey? O sea, no sabemos, no podemos buscarle, pero pues la neta no sabemos qué onda, güey. No se ve ni madres. O sea, ¿qué quieres que te diga si aquí en los estudios que me estás presentando, pues no se ve nada? Todo aparenta estar correcto, ¿no? Y pues a lo mejor hay otro tipo de estudios disponibles en el sistema de salud pública, ya sea pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, o a alguna otra institución o dependencia gubernamental, no sé, al Secretaría de Salud, no sé cómo se llama, pero bueno, los hospitales públicos, ¿no? Así como los hospitales generales, sé que algunos son dependencias estatales y otros son dependencias federales, y creo que a lo mejor en algún hospital federal tengan o puedan, haya las herramientas para poder buscar esta respuesta, ¿no? Solo que no sé a dónde acudir. O sea, ahorita en el IMSS estamos en stall, estamos en pausa, estamos detenidos, porque pues incluso han revisado mi caso los jefes del departamento y pues dicen lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién sabe, güey? ¿Qué hacemos? ¿A dónde te mando si ya no tenemos más máquinas aquí para checar? Ya pasaste por todo el hospital, ya te revisaron todos, no podemos hacer nada más. Y les digo, desconozco si hay algo, a lo mejor alguna subespecialidad o subespecialidad, acá el hospital es el hospital 2 del IMSS de Querétaro, de La Pradera. Es Hospital General Regional de Zona número 2 de Querétaro. No sé si se llama La Pradera o si tenga algún otro nombre, ¿no? Pero bueno, es el Hospital 2 del IMSS. O sea, digamos, ya estamos en un nivel de especialidad, ¿no? Pero a lo mejor esto se trata de algún asunto de alguna especialidad más especializada, no sé ni cómo se llama, no sé ni cómo se dice. Y pues por eso desconozco yo a quién acudir, ¿no? A quién preguntar, a quién hablar, ¿no? Y pues tenemos el otro hospital general aquí en Querétaro, que es de dependencia estatal, pero es un hospital también de segundo nivel, entonces ellos tienen casi el mismo equipamiento, ¿no? Los especialistas pues son especialistas del mismo nivel, ¿no? Que son especialistas de muy alto nivel, ¿no? O sea, la gente que trabaja en el IMSS, aunque haya mucha gente que critique, digamos, devalúe a las personas que trabajan en las instituciones públicas, son unos chingonazos. O sea, no cualquier pendejo llega a ese nivel, ¿no? No cualquier pendejo aguanta 15 años estudiando una carrera. O sea, tampoco, esto se lo digo a la gente en general, tampoco chinguen, ¿no? O sea,
les representó mucho esfuerzo llegar al lugar en el que están. Y yo respeto eso. Sé que mis médicos están bien preparados, ¿no? Pero también sé que nuestros recursos están limitados y que a lo mejor alguien allá afuera sabe qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Entonces ahorita pues mi única alternativa es ir con esta doctora de Guadalajara porque pues es lo único que está casi a mi alcance. No, no es una cantidad estratosférica, ¿no? Y a lo mejor habrá gente que les parezca divertido, ¿no? Que digan 70,000 pesos, pues no mames, ¿a poco no puedes juntar 70,000 pesos, ¿no? Pues no, no puedo, ¿no? Hay gente que se gasta eso en una televisión en el Palacio de Hierro sin pedo, ¿no? Por ejemplo. Pero pues tampoco es que yo les exija a ellos que me tengan que dar, ¿no? Porque no es así. Digamos, eso ya es un problema, se trata de un problema distinto, no tiene que ver con mi problema en particular, no tiene que ver ni con ellos como personas en exclusivo, ni yo como persona Ixe, ¿no? Aquí que les está hablando. Entonces, pues les digo, a lo mejor llega alguien que trabaja en estas dependencias y te diga, ah, pues mira, puedes acercarte a, no sé, al Centro Nacional de Rehabilitación Física o al siglo XXI o a, no sé, pensando en los hospitales que nombrábamos cuando estábamos, cuando era yo voluntario en la moto, ¿no? A Trauma Sur o a Trauma Norte o a Lomas Verdes, a Jusco Medio, etcétera, ¿no? O sea, hay varios hospitales especializados allá que no sé si sean de tercer nivel, pero a lo mejor son de tercer nivel y pues se dedican exclusivamente todo el hospital a esto, ¿no? A diferencia de acá que pues tratan como más dolencias más generales. Eh, y no sé cómo hacer, digamos, que se me autorice poder acudir a alguno de estos centros de salud pública, ¿no? Y platicaba con mi algóloga ahora eh, la última cita, y pues me platicaba, por ejemplo, de la ablación nerviosa, siempre se me olvida el nombre, que es, pues, digamos, cortar ese nervio, ¿no? No es así exactamente, es algo mucho más complicado, pero pues este es una intervención que no está disponible en el catálogo del instituto, ¿no? O está estos implantes de estimulación nerviosa, ¿no? Y no sé si esos también estén o no en el catálogo de servicios del instituto. Entonces, digamos, pareciera que hay alternativas, pero pues, que existan no significa que estén a mi alcance, ¿no? Entonces, híjole, la primera vez que un trauma me hizo, digamos, un presupuesto, no fue así exactamente, ¿no? Que me dijera, ah, pues va a ser tanto, ¿no? O sea, me estaba platicando, digamos, de las opciones. Y él asumiendo que yo tenía seguro de gastos médicos. Entonces, pues ya me dijo, ah, mira, pues está esta opción y está esta otra opción, está la ablación, está el implante, está no me acuerdo exactamente qué intervención era, pero era como una sonda que va por la médula espinal y la despega y
algo hace, ¿no? O sea, no tengo muy claro en qué consiste ese procedimiento, ¿no? Pero pues existen otros procedimientos, otras alternativas. Entonces ya le dije, pues no tengo yo seguro médico, ¿no? Tendría que pagarlo yo. Entonces ya dijo, uy, no, pues es que estamos hablando de varias operaciones y pues son varios millones de pesos, ¿no? Entre 3 y 5 millones de pesos para que quedes ahí más o menos bien, ¿no? Y sentí en ese momento que me decía el mundo, pues sí existe y sí está, pero no es para ti. Tú no lo mereces. Y miren que en ese momento estaba mejor en cuanto a nivel de dolor y en cuanto a ánimo, ¿no? Pero sí fue un chingadazote en la cara, ¿no? Pues que me dijera que pues no se puede, ¿no? O sea, no es para ti. Y es feo, es muy fea esta experiencia. Creo que es alguna de las peores experiencias que puede tener una persona, ¿no? Porque sé que así le pasa a muchas personas en muchos ámbitos, ¿no? No nada más en el ámbito médico. Y sé que muchos están en la misma situación que yo. Es como estar enfrente de una panadería o de una pastelería y que estés viendo por la vitrina los pasteles y salga el gerente y te ponga un patín para que te vayas y no le mosquees sus pasteles, ¿no? Porque fuchi que estés tú ahí. Entonces pues ni siquiera pienso en esas alternativas, ¿no? Porque esas pues digamos en cuanto a mi mente lógica pues sabe que no tengo los medios para llegar a ellas, ¿no? Entonces, digamos, para que no me destruya emocionalmente, pues simplemente considero como que no existe. Y pues por eso no planteo ese tipo de ayuda, ¿no? Por eso no propongo ese objetivo en mi campaña, porque también sé que no tengo, digamos, ese recurso social, no tengo el alcance suficiente como para que ahora sí que pues, justo en bola le echemos montón y entre todos podamos juntar eso, ¿no? Y pues por eso me enfoco, digamos, en las alternativas que están en mis manos o que puedo casi alcanzar, ¿no? Es otras cosas son estar viendo las estrellas, estar viendo la luna, ¿no? O sea, sé que está ahí, pero pues no sé ni importa si está hecha de queso o no, ¿no? Entonces, pues es eso.
esa es la ayuda que les pido, ¿no? Algo suena, digamos, como lugar común, ¿no? Una pequeña ayuda que no afecte su bolsillo, porque sé que pues todos estamos en las mismas. Está cabrón para todos. Está difícil la situación. Entonces, pues lo que sea, ¿no? Estaba revisando hace rato ahí en el enlace y creo que pueden donar desde 25 pesos, ¿no? Entonces, si pueden echarse una chelita menos a mi salud, literalmente, se los agradeceré mucho. Y también si saben de alguien o si pueden orientarme a quién puedo acudir o a quién puedo recurrir para poder seguir investigando acerca de mi caso, pues se los agradecería, ¿no? Leo todos los mensajes que me llegan, ¿no? Ahí está también mi Facebook. Está público. Me pueden mandar un mensaje. El correo no lo leo, ¿no? Entonces ese no funciona muy bien. Pero pues aquí me pueden mandar mensaje aquí en YouTube o en mi Facebook y pues se los agradeceré mucho si pudieran brindarme ese apoyo. Y bueno, pues ya saben cómo hacerle una curación a sus chinchillas bebés y cómo ponerles protección para que se curen más pronto. Muchas gracias por haberme visto. Es bien raro porque tengo que decir también esto de que no sé cómo decirles que también no necesitan ni siquiera poner esos 25 pesos, ¿no? Si ven mis videos y se suscriben, le dan like, lo comparten, eso también ayuda a que mis manos puedan llegar más lejos, ¿no? Entonces, no esté intentando rascar algo que no alcanza. A lo mejor mis manos no alcanzan, pero con su ayuda puedo llegar a más personas y aunque piensen que es poquito y que no tiene mucho sentido, hace mucha diferencia. Pues bueno, creo que ahora sí eso es todo. Nos vemos mañana.